lo pide y lo tiene por ahí un video para que la amplitud de la imagen sea mucho mejor. Pero ustedes van siguiendo la enseñanza. Y tenemos un conjunto de frasquitos ahí que tiene su significado. Perdonen lo poco estético que es, pero es lo que tuve a la mano para poder transmitir lo que me puso el Espíritu Santo acá. Amén. En el nombre del Padre, pues. Y vamos a comenzar el estudio, hermano, diciéndole que el tema de hoy es libertad como principio del reino de Dios. ¿Okay? Amén. Y ante todo voy a definir lo que es la libertad en el medio secular, en un diccionario, en estudios que han hecho otras personas. Y dice así: se define como la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. Proviene del latín libertas, condición que se es libre, siendo esta persona libre, no esclava ni prisionera. Amén. Por otra parte, se habla de libertad asociado con libre albedrío, a la habilidad y el poder de decidir libremente y voluntariamente. Mis hermanos, si ustedes se acuerdan que hemos repetido mucho lo de Génesis, y si no más recuerdo, en Génesis 2:17, habla Dios y dice, más del árbol del bien y del mal no comas, porque si comieres, ciertamente morirás. Amén. Es decir, que desde el principio el Señor nos ha dicho que la vida en aquel momento giraba nada más en torno del bien, porque Dios tenía una relación directa con Adán. Pero después que pecamos, después que Adán pecó, Eva pecó, entonces la vida tiene dos caminos: el bien y el mal. Por eso el tema que tiene aquí, vida, una interrogante: el bien y el mal. Y si ven esta parte anatómica, es porque hace unas clases atrás el pastor habló de las 12 tribus y yo estaba atenta a la clase. Amén. Muy atenta a la clase, pero llegó una cosa que me dijo: 12 tribus, 12 son las costillas que tiene el cuerpo humano, 12 son los plexos o pares de nervios craneales que controlan toda la anatomía del cuerpo. Santo. ¡Qué casualidad! Pero para Dios no hay casualidad. Amén. Él hace todo porque Él sabe el principio y el fin. Amén. El alfa y el omega. El aleph y el tau. ¿Oyó? Nosotros nos preguntamos muchas veces: ¿por qué, Señor? Pero no pregunte, Él sabe por qué lo hace. Amén. Él sabe por qué te pone un propósito y por qué te pone tribulación y por qué te pone cosas buenas y por qué te cosas malas, porque te está preparando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a iniciar la lectura. El primer versículo que yo lo tengo aquí, si quieren tomar la chuleta al final, ahí están todos los versículos anotados. Amén. Pero en el primero lo voy a decir. Y dice así. El primer versículo trata de Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Que dice, Gálatas 5:1. Dice así: está firme en la libertad, es el título. Amén. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y repito, Cristo, Dios, el Espíritu Santo nos hizo libres. Amén. Porque cuando no había pecado, teníamos el camino del bien y la relación directa con el Señor. Sí, Señor. Estábamos de este lado, libres totalmente. Una vez que pecó nuestros ancestros, entonces nos dejó la disyuntiva. Pero
áreas de tú escoger el bien o el mal. Amén. Ahora vamos a ver, por otro lado, en el Salmo 24:25, 4 dice lo siguiente. Salmo 25, perdón. Salmo 25. Dice lo siguiente. Salmo. Proverbio. Salmo 25, 4, 5. Escuchen, mis hermanos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame la enseñanza, tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperaré todo el día. Y quiero recordarles, porque esto lo saben ustedes, que el Señor dice en la Biblia que un día es como 1000 años y 1000 años un día. ¿Estamos dispuestos a esperar? Es una de las interrogantes. Pero quiero traer también a colación lo que palabras claves que hay en el versículo 25. Gálatas 5 y en el capítulo de Salmo 25, 4, 5. Por ejemplo, en Gálatas 5 dice: firme en la libertad. Graben esto: firme en la libertad. Nos hizo libres. Nos trajo sujeto a un yugo de esclavitud. No. Y en el Salmo 25 dice: nos muestra el camino, nos enseña la senda, nos enseña la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y estamos dispuestos a esperar en él. Amén. Un día. Un día. Amén. Amén. Ahora bien, veamos este tema que está aquí, miren. Este tema que está aquí. Habla de vida con 2 signos de interrogación. Habla hacia un lado de esclavitud y hacia el otro lado, la derecha, la libertad. Y al mismo tiempo tiene hacia este lado parte natural y hacia este lado sobrenatural. A medida que vamos hablando, vamos a ir explicando. Y quiero que entiendan algo, que lo natural es lo que vemos por nuestro sentido, un cuerpo, una materia, ¿sí? Y para el mundo que no nos ve a nosotros como seguidores de Cristo, sino como que somos una cuerda de locos, para ellos esa lógica es ilógica, pero para Dios lo que es ilógico es lógico. Amén. ¿Verdad? Totalmente contrario. Entonces, este cuerpo natural, cuando está en el mundo, se rige por condiciones naturales. Y vamos a la anatomía para tratar de explicar vida. Pero vida Dios me dio para que yo decidiera seguir esclava o ser libre. Amén. Y vámonos a esto que tiene que ver con la anatomía. Pero antes de entrar a la anatomía, quiero explicarle algo sobre el número 12, que muchas veces lo hemos escuchado. Muchas veces. 12 es un número que para Dios significa mucho. Comenzando por autoridad. Amén. Por organización, por recordatorio, por fundamento y por perfección. Pero yo le voy a dar unos cuantos eventos para que se ubiquen en esas palabras que están ahí. Por ejemplo, las 12 tribus. 12 tribus que son bisnietos del amigo de Dios. Amén. Porque tenemos a Abraham, que habló directamente con el Señor y fue llamado amigo. Después tenemos a Isaac. Y después tenemos a Jacob, que cuando Dios lo bendijo, lo llamó Israel. Y él se cruzó con 4 chicas y tuvo 12 hijos. En el orden que me acuerdo: Rubén,
Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, José y Benjamín, y una hija, pero las mujeres no son nombradas así mucho, a menos que hagan algo muy grande de esta palabra. Amén. Estas 12 tribus constituyeron una autoridad, porque es el pueblo elegido del Señor. Amén. Amén. Y fueron tomadas como ejemplo para las demás naciones. Pero este pueblo, ante los ojos de Dios, también hizo decisiones malas y decisiones buenas. Pero en aquel entonces estaba tomado el Espíritu Santo, así como lo tenemos nosotros, que gozamos de esa dicha de tener cada uno del Espíritu Santo. Amén. No, en aquel entonces era puntual. ¿Ok? Y me voy a ir, que entonces la autoridad la da esas 12 tribus que las escogió Dios como su pueblo. Tenga los defectos que tenga, es muy perfecto. Amén. Pero también tenemos que recordar que cuando Josué pasó el río Jordán y bajaron las aguas, él agarró 12 piedras, una que la llevaba cada representante de cada tribu. ¿Para qué? Para hacer un recordatorio de todo aquel que pasase por ahí, recordar que Dios nuestro Señor hizo un milagro para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Amén. Amén. Asimismo, también tenemos que es un fundamento, porque la roca es nuestra base central, fundamento de todos los principios. Ese fundamento se llama Cristo. Jesucristo, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Pero nuestra roca es Cristo, la verdad y la vida. Amén. Bien, mis hermanos. Ahora hay un hermanito, no vamos a olvidar el gráfico porque vamos a estar pendientes de ese gráfico. Hay un hermanito, antes de yo explicar esto, que me va a decir el Salmo 107, 13 y 14. Está muy atrás. Amén. Lo voy a repetir, por si acaso no lo escucharon. Salmo 107, 13 y 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de la tiniebla y de la sombra de la muerte, y rompió prisiones, rompió ataduras. Amén. Rompió ataduras. Antes de seguir, yo voy con la parte anatómica. Nuestro cuerpo humano está basado de un sistema nervioso central y de un sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central lo tenemos aquí en el encéfalo y sistema nervioso periférico el que pasa por dentro de la columna. Pero estos nervios craneales parten de ese encéfalo, de ese sistema nervioso central. Controla todo, controla naturalmente todo. Todo el cerebro, la visión, el sistema quimioreceptor que tiene que ver con el olfato y el gusto, visión, músculo, audición, degustar, oír, la lengua, el epigloso, es el nervio que tiene el músculo más pequeñito, pero que abraza peligroso. Ajá. El sistema vital, corazón, pulmón, riñón, sistema digestivo, todo está inervado por esos 12 pares de nervios craneales. Cuando estamos en el mundo, nosotros vemos, oímos, bailamos, degustamos, todo lo que a través de nuestros ojos entra y nos llama la atención y nos produce deseo, querer tenerlo. Me gusta eso. El mundo material que tocamos y nos impacta y nos produce angustia si no lo tenemos
vacío si no lo tenía. Yo soy una que cuando tenía tristeza o tenía angustia, agarraba mi tarjeta de crédito y voy y me compro cualquier cosa que quiera que me guste y tenía una alegría momentánea. Sí, sí. Porque por mis ojos entraba un estímulo, yo quiero aquello, yo quiero aquello. Me gusta aquel hombre, me gusta aquella mujer y se me van los ojos. Puro estímulo, hermano. Estímulo bombardeándonos y aquí en este cerebro, en esta masa encefálica, produciéndose un conjunto de reacciones para dar respuesta, que son acciones y que son actitudes. ¿Me siguen la idea? Sí, Señor. ¿Me entienden? Ahora yo pregunto, cuando a nosotros llegamos a los pies de Cristo porque tenemos vacío, un vacío tan grande que no hay nada en este mundo, materialmente hablando, económicamente hablando, que lo llene si no lo llenó Cristo Jesús. Amén. Nos sentimos llenos y satisfechos. Gloria a Dios. Amén. Y decidimos seguir el lado derecho, delante de nosotros el Señor. Amén. Con nosotros el Señor. Amén. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Ahora bien, pero vean aquello allá. ¿Lo logran ver aquí? ¿Lo logran ver? Ven un envase, que es mi agua que tomo yo normalmente. ¿Ok? Cristalina. Ven un envase que es menos cristalino. ¿Lo ven? Hasta llegar al envase oscuro. ¿Lo logran ver? Sí. Este representa el mundo y esto representa el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Y le voy a hacer una pregunta, mis hermanos. Una preguntita. Solamente una preguntita. Que como es media trabajo en Guadalajara, dice: ¿cuánto tienes del Espíritu Santo? ¿O cuánto nosotros tenemos de Él? Vean la diferencia. Repito. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros? ¿O cuánto tiene nosotros del Espíritu Santo? Vean acá. Estamos en el mundo. Deseos, pasiones, egoísmo, vanidad, rabia, ira, adulterio, fornicación. Paren de contar. Mira el mundo. Pero cuando Cristo llega a mi vida, llega a tu vida, llega a nuestras vidas, comienza como esa larva de la mariposa que vibra y no sabe por qué vibra, y comienza a tener una transformación de larva a pupa, ¿verdad? De huevo a larva, perdón, de larva a crisálida o pupa, y vibra y no sabe por qué hay tanta vibración dentro de ella, hasta se transforma en una hermosa mariposa. Esas vibraciones son las fluctuaciones que hay en la vida y te están preparando Amén. para el camino del Señor. Amén. Para cada día tú obtener un poquito más del Espíritu Santo y cada día acercarte a la libertad plena que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mi hermano. Hay otro hermano que le tocó Hechos 1:8. Por favor, el hermano que le tocó Hechos 1:8. Mi hermano. ¿Sí quiere? Digo la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. Amén, mi hermano. Y en Samaria era un grupo, un pueblo que no es querido por Dios no, por los judíos. Dios quiere a todo el mundo, no hace exclusión de personas. Dios quiere al más vil y al menos vil, pero cuando Él tiene un propósito, Él lo logra. Amén. Amén. Y miren, entonces, ¿qué nos dejó? El Espíritu, ¿verdad? Porque la palabra dice que recibiré
en espíritu. Pero en este momento no había llegado el Pentecostés, ¿verdad? Pero él lo dijo, recibiré el espíritu. Y desde el momento que se instala en la iglesia, en el Pentecostés, todo aquel que creyó en Cristo y que cree con un corazón ferviente y sincero, recibe el poder de Cristo. Y estamos en el nivel, que está aquí, pero vamos a comenzar a crecer. Amén. Con la constancia, con la mente ya clara, que Dios me dio una naturaleza, ¿verdad? Anatómicamente hablando, carne, que se va a volver tierra, pero el alma que está aquí adentro es demasiado valiosa. Amén. Valiosa de tal manera que la busca el diablo. Pero como nosotros estamos acatándonos cada día un poquito más para parecernos al Espíritu Santo, nos estamos acercando a ser imitadores de Cristo. Amén. Amén. Y bien parecidos a Cristo, esa alma que estaba en el mundo perdida fue rescatada por el Espíritu Santo y nuestra constancia nos mantiene en santidad. Amén. 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 Hermano, ahora bien, vamos a la otra situación. Hay un hermano que le tocó Éxodo 4:24. Éxodo 4:24. Gloria a Dios. Dios bendiga y Dios guarde. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Amén. Amén. Ahora yo voy a leer, esto se trata de Moisés, una versión que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Y mire cómo dice. En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche allí. Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Moisés no era un escogido de Dios Sí. para libertar al pueblo de Dios. Un llamado de Dios. Y quiso matarlo Dios. ¿Pero por qué, mi hermano? Porque a veces tenemos cosas pendientes y por X o por Y no nos acordamos. Y tiene que venir otra persona que te hace el recordatorio o otro evento que te hace el recordatorio para que tú reconozcas tu falla. Y en el versículo 25 dice así que Séfora, la esposa, llegó y agarró su cuchillo y ¡pum! Le hizo lo que tenía que hacer él a su hijo hace un poco de años. El pacto de la circuncisión. Porque el pacto de la circuncisión no es, como dice Séfora, tú eres un hombre de pacto, eres un hombre de sangre. Pero Dios lo que te está diciendo con ese pacto es que obedezca. Amén. Que obedezca todo lo que te dice el Señor. Porque si tú no obedeces, tú no vas a subir de nivel. Tú no vas a lograr lo que Dios te está mandando a hacer. Así es. Porque no lo estás obedeciendo. Y una vez que Séfora hizo lo que tenía que hacer Moisés, tal vez, digo yo, porque no lo dice la palabra, él reconoció su falla, que había pasado unos cuantos años y él no había circuncidado a su hijo. ¿Ok? ¿Cuántas veces no hemos cometido fallas y no hemos peleado con un hermano o hemos tenido una palabra de diferencia con nuestro hermano y creemos que no hemos hecho nada? Santo. Pedir perdón de todo corazón. Pedir perdón. Trae libertad. Porque el perdón no te humilla, te engrandece. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a otra situación. Vemos que siendo escogido por el Señor, Él no pone, porque te va a hacer reconocer, mira, eres mi escogido, pero me estás fallando. Amén. ¿Ok? Todos los días nos tenemos que ver en el espejo de Cristo. Porque Él es el que nos va a decir, Mosca, te estás debiendo un poquito. En vez de ponerte más clarito, te estás poniendo otra vez un poquito más oscurito. Ojo. ¿Ok? Hay otro hermano
ya en esta mente yo digo, si yo veía a la izquierda, no Señor, yo estoy contigo, pero a la derecha. Si yo escuchaba cosas que a Dios no le agradaban, no Señor, yo escucho nada más todo lo que a ti te guste. Y lo estoy reconociendo, ¿verdad? A veces, hermano, tenemos que reconocer cosas nosotros, porque está haciendo atadura para mí y para mi familia. Sí, Señor. Sí, Señor. Y tenemos que reconocer, Señor nuestro Dios, perdóname, porque si de Nehemías, en el que yo era niño de el anillo de Dios, conmigo Ajá. si vemos a Nehemías 9, hace un recuento que él dice, para no leerlo, dice, y trajo el pueblo Nehemías cuando estaban en la reconstrucción del templo y pidieron expiación de pecados por mis pecados y por los pecados que cometió mi padre, mi abuela y toda mi generación. Amén. Amén. Nosotros cuando estamos claros que esta mente controla adulterio, mi deseo por fornicar, mi deseo por fumar, mi deseo por tomar, mi deseo por hacer cosas que ante los ojos del Señor no son buenas. Yo la rompo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo rompemos toda atadura que esté dañando a mi familia, Amén. a la iglesia, a todo aquel que esté en los caminos de Cristo. Amén. Rompemos toda atadura, porque Dios nuestro Señor está con nosotros. Amén. Bien. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. Esas son las cosas que muchas veces dicen los que están en la calle, que nosotros vamos a llevarles la palabra, y dicen, ¿qué milagro es ese? ¿Quién cree en ese milagro? Pero nosotros creemos un milagro, así como dice el principio de la fe. Tenemos la certeza de qué? De lo que se espera, la convicción, De lo que no se ve. porque tenemos fe en un Dios que no hemos visto, pero sabemos que existe. Amén. En un Dios que no hemos visto lo que hace, pero sabemos que lo hace. Sí, Señor. Y Él nos transforma poco a poco nuestra mente y nuestro pensamiento. Pero yo tengo que dar el primer paso de decidir ser esclavo o ser libre. Amén. Amén. Recuerdo, la vida tiene dos caminos, el bien y el mal. Yo decido seguir el mal, soy esclavo del mundo. Seguir el bien, o uno me va a decir, pero eres esclavo igual, pero soy esclavo voluntariamente de Cristo. Amén. Amén. Ok, vamos a ver otra situación ahora. Mateo, el que le tocó Mateo 26, 69. El hermano que le tocó Mateo 26. ¿Se me fugó? Hermano, ¿no fue usted? Mateo 26, 60, ajá, 70, 60, Mateo del 71 al 73. Mateo 26. Leo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que era la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también puedes creer, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén, amén. Resumen. Es cuando Pedro niega que era un discípulo de Cristo. Él estaba en un parque y le dicen, tú eres de los seguidores de Cristo. En un parque estaba pendiente de lo que decía el mundo siendo espiritual. ¿Ok? Le dicen otra vez y lo vuelve a negar. Pero llega uno y le dice, verdaderamente tú eres. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué?
Si yo estoy con Cristo, cuando llegó la mujer y derramó todo aquel perfume costoso en los pies, ¿cómo sale uno? Oloroso. Al perfume. Sí, Señor. Porque si nos metemos a un lugar donde haya puros fumadores, ¿cómo sale? Oloroso al fumador. Pero con Dios somos olorosos del perfume de Cristo. Amén. Vamos, así te voy diciendo, yo no soy, porque en un momento dado tengo la condición de que no puedo decir, que debo decir, soy seguidora de Cristo, en las circunstancias que estemos. Pero él no negó, pero tenía el nombre de Cristo. No podía negar que era un seguidor de Cristo. Amén. Porque Cristo, con su actitud, transformó corazones. Y Pedro fue uno de ellos. Amén. Que comenzó a cambiar su carácter, su forma de hablar. Lo que hacía en un principio, cuando estaba en lo natural, cuando estaba en el cuerpo natural, fue transformado cuando fue tomado por aquello que es sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Cuántos de nosotros quieren ser transformados por el Señor? Amén. Amén. Más y más. Amén. Ok, mi hermano. Y dice Filipenses, si no me acuerdo, 1:6, y dice, Pablo estaba preso. Y dice, con gozo, estando preso, si yo te toco a ti y tú, parafraseo, tú eres el que yo voy a transformar y te voy a transformar, cueste lo que cuesta hasta que llegue Jesucristo. Si no mal recuerdo, lo voy a leer textualmente. Filipenses 1:6. Yo creo que lo copio. Y dice así, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Amén. Y Él comienza la obra en nosotros. Te quieres tú salir como Jonás, no quieres hacer propósito como Jonás, Él te va a devolver para arriba. Porque el propósito es que no te Amén. tu mente va a cambiar y te va a parecer a la del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mi hermano. Hay otro por ahí que dice, hay un predicador que me escuchó mucho, que es un muchacho español, y él dice, no me acuerdo el nombre, él tiene un nombre raro, algo así. Y él dice, yo no quiero ser un siervo que dé testimonio sencillamente. Yo quiero ser un siervo guerrero y peligroso para este mundo de tinieblas. Amén. Que tiemblen cuando yo hablo, porque soy un guerrero valeroso, gozoso, creyente y de la mano de Jesucristo actúo. Queremos ser siervos valerosos y guerreros que tengan el valor de atacar a todo aquello que va en contra del Señor. Amén. Amén. Somos guerreros, como dice él, valerosos y gozosos, porque no importa la situación que estemos pasando, sea de satisfacción o sea de no satisfacción, siempre estamos gozosos. Amén. Alegre en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice entonces que nuestro Señor levantó, cuando había un faraón, levantó a Moisés, Un libertador. a un libertador. Y cuando hubo un Goliat, levantó a David. Otro. Y en este mundo levantó los guerreros de Jesucristo en la calle. Amén. Amén y amén. Y a mí me gustaría que a nosotros nos dijeran, como dice Hechos 13:22. ¿Quién le tocó 13:22? A la hermana. ¿No fue usted, hermana? Bueno, si no le tocó, lo leo. Y dice así, Hechos 13:22.
dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, Amén. que hará todo lo que yo digo. ¿Cómo halló Dios a David? ¿Me lo dicen? Conforme Conforme a su corazón. al corazón de quién? De Dios. De Dios. ¿Y en qué hacía David? Todo lo que Dios. decía el Señor. Es decir, hacía la voluntad del Señor. Su mente, a pesar de que tenía defectos, su mente decía: yo voy a hacer esto, pero primero consulto con el Señor. Amén. Yo voy a hacer aquello, pero primero consulto con el Señor. Yo voy a hacer esto otro, pero primero consulto con el Señor. Y hacía la voluntad del Señor, no lo que él quería. Porque David era conforme al corazón de Jesucristo. David gozaba de la libertad emocional y espiritual, porque andaba con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con Dios Todopoderoso todo el tiempo. Amén. Vamos a estar nosotros con esa compañía. Ahora bien, mi hermano, el pastor Ángel, habló de libertad y seguimos hablando de libertad, pero mi hermano habló de hoy, pero habló de Gálatas 5, 22, 23, que le tocó a mi hermana ya, que le está dando la bolsa a la hermana Biblia. Ajá. No, pero fue que me llamó de mi hermana va a leer y va a repetir algo que dijo el hermano Eli. Y por eso ustedes ven esta columna. ¿Ok? Mi hermanita. Buenos días. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, mi hermanita. Dios me la bendiga. Miren acá. Gálatas 5, 22, como lo esbozó mi hermano Eli. Una columna. 12 tribus, cada uno era una columna. ¿Ok? Dice, los frutos, los no. El fruto. Amén. El Espíritu Santo, porque está en singular. El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es sinónimo de control. Si hay una falla, que yo tengo el fruto, yo estoy encaminada, estamos encaminadas y no sentimos amor por el prójimo, empieza a rebajarse la columna. Si yo me están afrentando en un momento dado y no tengo paciencia, no tengo paz, mi columna se requebraja. Y la idea es que se fortalezca en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tenemos nuestros pensamientos aquí, abarrotados de la palabra del Señor, no viene nada al oído, no viene nada a la vista, no entra a cambiarnos nuestro sentir por Cristo, porque Cristo lo está combatiendo con su palabra en mí y me está transformando a mí. Amén. Amén. Entonces ya sabemos por acá, ¿verdad? Somos una columna y un pilar, como fueron las 12 tribus. Amén. Siendo testimonio para otros de que en nosotros vive el fruto del Espíritu Santo. En nosotros con nuestra actitud estamos dando al mundo conocer que Cristo vive, que nuestro Redentor está vivo, como dice Job 19:25. Nuestro Redentor vive en cada uno de nosotros y nosotros tenemos que dar imagen de Él, controlando nuestros pensamientos. Amén. Y ya finalizando, mi hermano, dice Proverbios 4:23, escuchen bien esto. Dice Proverbios
vean acá, ante todo, cuidas tus pensamientos, porque de ellos pueden controlar tu vida. Amén. Pero para cerrar, mi hermano, nosotros no nos vamos a dejar controlar por el mundo, nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. Y éramos oscuros y ahora somos bien parecidos al Espíritu Santo, porque nos dejamos guiar por esa senda. Y nosotros, que ya Dios controla nuestros oídos, nuestra vida, nos llenó y no tenemos un corazón vacío, somos del Señor y estamos escritos allá arriba y somos libres, libres para Cristo. Amén. Amén. Y por último, mi hermano, dice Timoteo, 2 de Timoteo 1, 7, 9, porque no nos han dado Dios espíritu de codicia, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios Todopoderoso, Señor, tú que estás en nosotros, cada